Esta es la clase del día 24 de junio, San Juan Ara será, San Juan Ara. Bueno, la maestría de San Estanislao, la materia Antropología Filosófica, estamos en la segunda unidad y vi algunas sugerencias, visiones desde mi perspectiva, ¿verdad? Con respecto a cuestiones básicas, respondiendo un poquitito a la pregunta de los compañeros. Específicamente creo que fue de Juan Ángel. Sí, la pregunta de cuándo y cuánto tiempo va a durar la exposición o deben durar las exposiciones. Justamente le estuve respondiendo, también estaba yo sugiriendo esto. Van a encontrar esto donde dice inscripción del tema y grupo, ahí abajito. Entonces, ya puse la fecha para la defensa, sería el 22 de julio, de aquí a un mes prácticamente. Y el tiempo será de 15 minutos. Grupo 15. Un pequeño error, perdón. A tiempo para corregir. Bueno, ahí está. O yo me equivoqué o alguien modificó ahí. Bueno, eso ya no voy a saber. No importa. Está ya ahí. Hecho. Este sería el grupo uno. Grupo uno. Grupo uno. Ahí está. Bueno, perfecto. 15 minutos de exposición y 5 minutos para las preguntas. Total 20. Entonces, si son 6 grupos, cabe bien. Si son 8 grupos, no sé, también, por supuesto. Estas eran las directivas que iba dando. Por ahí si me olvidé de algo, pueden memorarme para que pueda expresarlo también. Bien, vimos el itinerario de la clase, qué hacemos hoy, la agenda, estos son los temas a tratar, el origen del hombre, desde la perspectiva del filósofo Valverde, Carlos Valverde. Eh, la agenda, el saludo, la retrospectiva de la clase anterior, que tratamos justamente de antropología filosófica, el concepto y algunos temas referentes a la introducción. Presentación diapositiva, que voy a hacerlo enseguida. La realización de los trabajos colaborativos sobre un texto de Nietzsche, que voy a mostrar después. La socialización y el cierre. Elaboración de un ensayo, las actividades. Un ensayo grupal sobre el texto guía y el envío de los enlaces de las producciones en la plataforma Claro. Bien, esto voy a mostrarlo yo así bien, bien, bien después y se va a quedar como evidencia la grabación para que puedan consultar. Me habían pedido un video sobre cómo hacer el trabajo práctico monográfico. Yo había explicado ya en partes, ¿verdad? Medio va y va en la clase anterior. Y hice el domingo, hice. Pero después tuve el problema en que no me respondía mi inteligencia artificial. Algo no me estaba haciendo. Y bueno, dije, bueno, durante la semana voy a hacer entonces, dije. Y no lo hice. Por cuestiones, ¿verdad? De trabajo, lastimosamente. Pero es una promesa y tengo que cumplir. Exíjame que le voy a cumplir, así como decía una compañera, ¿verdad? Profesor, te hago acordar de algo. Bien, tenemos entonces el itinerario de la unidad 2 del día de hoy y del próximo viernes. El texto de la clase, aquí está el texto inextenso de el contenido desarrollado, del cual yo extraje para la diapositiva. Bien, después tenemos el texto resumen en base a el texto, entonces un resumen muy escueto, breve de todo, el cual utilicé para la diapositiva. Bien, y la diapositiva en cuestión. Y aquí dice subida del ensayo. El trabajito es un ensayo. Después explico cómo se hace. Porque no va a ser individual, va a ser grupal. Espero que sean los grupos ya establecidos. Por eso que quería hablar también del grupo y ya hablamos de hecho al inicio. Bien, me voy entonces a la diapositiva que está en el programa web. Es un software web o una aplicación web que sugiero también para que se utilice, que es Canva, canva.com.
Se puede incluso descargar, se puede compartir. Yo en este caso no compartí, pero si por ahí alguien necesita, le puedo compartir sin problemas. El origen del hombre, antropología filosófica. Las teorías evolucionistas, eh, hasta bien entrado el siglo XIX, ¿verdad? En este punto se hace referencia a que hasta mediados del siglo XIX la visión predominante sobre el origen del hombre era la naturaleza dura, es decir, se basaba en teorías que no consideraban la evolución como una explicación válida aún en el siglo XIX, sería en el 1800. A partir del siglo XVIII surgieron nuevas perspectivas que comenzaron a considerar la evolución como una explicación plausible para el origen del hombre. Un siglo antes, pero que todavía no entraban en vigencia, no entraban en vigencia, ni en el siglo XIX, pero ya existían precursores, por decir. Las teorías evolucionistas. Desde entonces, desde ese momento, la evolución se convirtió en un tema central del estudio del origen del hombre. Y surgieron diferentes teorías y enfoques evolucionistas nuevas en esa época. Durante el siglo XX se produjeron avances significativos en el campo de la biología y la genética, lo que permitió un mejor entendimiento de los procesos evolutivos y su relación con el origen del hombre, demostrando que genéticamente el hombre antiguo o prehistórico existía y tenía relación directa. O sea, el ser humano desciende justamente de ese tipo de, de hombre en proceso de hominización. Más que un cosmos, la cosmogénesis. También en el texto se plantea el estudio del origen del hombre, que implica eh, comprender el cosmos, o sea, el mundo. No solo eso, sino también comprender la cosmogénesis, el origen del mundo. Porque no solamente el hombre está en juego, el origen del hombre, sino también el origen del universo y de la vida. ¿Cómo es que se va y termina en el ser humano, ¿verdad? Toda la evolución. ¿Y será que el hombre es el único ser privilegiado de tener la posibilidad de raciocinio, de conciencia de sí y del mundo? Las teorías afinalistas, el prefijo privativo a griego, ¿verdad? Se menciona la existencia de teorías afinalistas, las cuales no consideran un propósito o finalidad en la evolución. ¿En qué caso sería esto? Y que es fruto del azar, que todo esto que se fue dando en cuanto a la evolución se da de forma azarosa y no tanto con un fin específico como lo enfoca de repente las teorías o mejor las creencias religiosas, que hay un propósito, un fin, una teleología en cuanto a el fin del hombre y de toda la creación, y el hombre como un ser, como ya dije hace rato, privilegiado. Entonces, hay también teorías que rechazan el finalismo. También, mira, hay algo contradictorio, demasiada fe en el azar. Pero, ¿será que por azar nomás se dio todo esto? Algo no ha impulsado o ordenado todo este tema. ¿Será que le damos mucha ya consideración y creencia y fe al azar? Se critica la excesiva confianza que algunos tienen en el azar como explicación principal de los cambios evolutivos, sin considerar otros factores o posibles direcciones en ese proceso. Las teorías evolucionistas. La explicación finalista, la más razonable, será. Hay que recordar que la antropología filosófica tiene sus comienzos en la Iglesia Católica. Entonces ahí las explicaciones de repente van a siempre ir tendiendo hacia ello, hacia ese finalismo. Se considera que una explicación finalista que considera un propósito o una dirección en la evolución es más razonable y coherente que el simple azar con las complejidades observadas en el desarrollo de los seres vivos y en esa
pseudo perfección que se van dando en los organismos vivientes y en todo el universo. El Homo sapiens, algo más que una evolución biológica. No está como pregunta, pero me doy como planteamiento, como un cuestionamiento. El Homo sapiens, la especie humana, representa algo más que una simple evolución biológica, ya que implica aspectos cognitivos, culturales y sociales que distinguen justamente al ser humano de las otras especies. La evolución teleológica plantea una pregunta. ¿Qué es la teleología? La teleología es el estudio de los fines. Aquí se plantea que la evolución teleológica, que implica una dirección o finalismo o un propósito en la evolución, plantea la pregunta de cuál es el propósito o destino del ser humano. ¿Cuál será? La plenitud, la trascendencia. De hecho, que la plenitud y la trascendencia no se plantean para esta esfera de la vida, ¿verdad? Sino para el más allá. La teoría del Big Bang. De la teoría del Big Bang a la aparición de la vida. ¿Y qué es la teoría del Big Bang? La gran explosión, ¿verdad? Se menciona la teoría del Big Bang, que postula que el universo se origina a partir de una explosión cósmica inicial y que todos sus elementos y estructuras se formaron a partir de este evento, de esa explosión. ¿Qué explicación cabe en estos hechos asombrosos? Se plantea la pregunta de cuál es la explicación adecuada justamente para comprender los eventos asombrosos relacionados con el origen del universo y la aparición de la vida. ¿Cómo se fue dando esta cuestión? De hecho, que la teoría del Big Bang es la teoría que sostiene actualmente la ciencia, como el origen del universo. Y de ella ya nacen muchas otras teorías. Veíamos nosotros en el primer día de clase que en el prefacio justamente de la Biblia latinoamericana, eh, ya nos explicaba la teoría de la evolución, incluso ya nos hablaba de la teoría del Big Bang, no como opuesto al creacionismo, sino al contrario, dando luz sobre la creación, que la creación no pudo haberse dado como está así literalmente en la Biblia, sino que se fue dando ya de una forma más coherente en cuanto a la ciencia se refiere. Los científicos rehúsan hacerse muchas cuestiones, pero existen. Si los científicos pueden rechazar ciertas preguntas, obviar esas preguntas, aún existen muchas interrogantes sobre los eventos que merecen ser explorados y respondidos. Hay muchas lagunas aún. No todo ha sido explicado, de hecho, tanto para la ciencia como también para la filosofía. Pero ¿será que es una cuestión científica o filosófica? De hecho, que filosófica tiene que ser, pero científica yo creo que no tanto, porque la ciencia tiene un límite. Hay cosas que la ciencia no trata ni de explicar, porque no es una cuestión científica, la explicación de ciertas cuestiones, del ser de las cosas, del ser del mundo, del ser del hombre. Por eso es que es filosofía, porque la disciplina que se pregunta o se cuestiona por el ser del ente o de las cosas o del universo es la filosofía. La ciencia tiene otras preguntas. La ciencia se va a preguntar para qué sirven ciertas cuestiones, pero no se va a preguntar el ser del hombre, el ser del mundo, el ser de la ciencia misma, ¿verdad? No, son cuestiones científicas. El ser de la ciencia en cuanto a la epistemología,
que trata de explicar un poquitito en qué consiste el fenómeno científico. ¿Ven? Todas son cuestiones filosóficas, no científicas. Entonces, la ciencia, ¿será que está para eso? No, de hecho que no está. ¿Y para qué está la ciencia? Y la ciencia está para resolver los problemas del hombre. Si no hay problemas del hombre, entonces no hay ciencia. O sea, la ciencia no estudia, no busca resolver los problemas. Y también, aparte de eso, lo que ya no es un problema, es un misterio, menos es del ámbito científico. Es del ámbito ya sea religioso o filosófico. Uno lo va a hacer a través de la razón y otro a través de la fe. Y ahí no hay contradicción. O sea, cada uno va a hacerlo desde su perspectiva, desde su perspectiva. Aquí se plantea una única respuesta, dice, la única respuesta razonable es pasar del orden, al supremo ordenado, el orden de las cosas, de las causas cansadas de la causa incausada, a Dios. Está mal creo escrito ahí. De las causas causadas a la causa incausada, ahí está. Causas causadas. Bueno, el ser humano, eh, especies de homínidos, primates, y vamos buscando el origen de todo, hasta encontrar una causa que ya no tiene causa. Todo ser no tiene causa en sí mismo, tiene la causa en otro, porque otro lo causó. Entonces vamos a buscar hasta encontrar la causa que es la causa de todo, sin tener causa alguna, que es justamente, es una de las vías del Santo Tomás de Aquino. La segunda vía de Santo Tomás de Aquino, la causa incausada, que es Dios. Dios que es la causa de todo sin tener causa alguna. Vamos con un lenguaje bien metafísico. Aquí se plantea que la única respuesta razonable sería justamente del origen del universo y de la vida es la existencia de la causa incausada, es decir, Dios, como origen último y supremo, ordenador de todo. Y con respecto a ese orden, la quinta vía del orden del mundo, la quinta vía, dice de Santo Tomás de Aquino, este orden infinito que existe en el universo, cada célula, cada átomo, cada cuestión en su lugar, eso nos hace plantear de que existió o existe un ordenador del mundo previo a la existencia del hombre, ¿entendés? Cuando el hombre ya aparece, todo está ordenado. El supremo ordenador del mundo. Alguien tuvo que ordenar este mundo, dice. El hombre no lo fue, o no lo fue el hombre. Es más, el hombre emula, imita la naturaleza para todo lo que hace. Al parecer el hombre hace algo tecnológico extraordinario, pero lo que en realidad está haciendo es imitando a la naturaleza, en alguna medida, en alguna medida. De la biogénesis a la antropogénesis. Desde la célula vegetal sería primitiva al ser humano. Antropogénesis, origen del hombre. Y justamente sugiere que la célula, la unidad fundamental de la vida, o sea, la célula ya es una vida, eh, tuvo una evolución gradual. Se fue dando, se fue desarrollando en el mundo, evolucionando. En términos científicos, se considera que la aparición de la primera célula fue justamente un evento clave para la historia de la vida en la Tierra, hasta hoy en día, porque la célula es sinónimo de vida. Y una célula ya cumple todo lo que cumple un organismo viviente en el mundo. Entonces, la aparición de la célula en algún momento para la vida, primeramente la vida vegetal, seguramente unicelular, hasta la complejidad de los organismos vivientes en nuestro planeta. Y la del hombre también, por supuesto. La célula, un hecho revolucionario.
se destaca justamente la importancia revolucionaria de la célula en el contexto de la evolución biológica. La aparición de la célula como una estructura organizada. Todo ya está en la célula, la vida ya está ahí. La aparición de la célula como estructura organizada. Mira, y antes de la célula no había nada, no había, obvio que no había vida. Pero el tema es que no había. El tema es que aparece de repente. De alguna forma, por alguna combinación del azar. Y algunos no permiten que sea el azar, ¿verdad? Sino ya direccionado hacia un fin. Aparece la vida. Dice, marcó un hito significativo en la historia de la vida, ya que permitió una mayor complejidad y diversificación de los organismos vivientes, como que tiende a una perfección, a un perfeccionamiento del ser, de los seres vivientes. El ser vivo no es una máquina, como decía Descartes, una máquina. Aquí se hace hincapié en que los seres vivos no son meras máquinas o artefactos mecánicos. A diferencia de las máquinas creadas por el ser humano, los organismos vivientes poseen una organización interna compleja, complejísima. Todo ordenado, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Tan perfecta la célula en su interior, en su organización. Tan compleja, pero a la vez simple. Ya estoy hablando como un metafísico tomista, ¿eh? Sí, pero eso es irrefutable, que la célula esté tan perfectamente organizada. Nada más tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir. Cada célula. Es increíble. Y cada célula especializada, por ejemplo, las células cerebrales, o sea, las neuronas, el increíble rol que tienen dentro del ser humano, específicamente dentro del ser humano, que son los más evolucionados. Y decimos eso si somos realmente los más evolucionados. De hecho que sí. Tienen la capacidad de autorreplicarse. El cáncer, por ejemplo, justamente es un padecimiento de las células que se malforman y se van replicando también, ¿verdad? De una mala forma. Lastimosamente existe esta cuestión, ¿verdad? Interactúan con su entorno y muestran procesos vitales como el crecimiento, la reproducción y la adaptación en el mundo. Miren, qué tan importantes son todos. El crecimiento, la reproducción y la adaptación. Se va adaptando al mundo. De la biogénesis a la antropogénesis. La evolución de la célula por periodos geológicos también, por supuesto, ¿verdad? Y a la vez la célula eh, cada vez más perfeccionada a lo largo de millones de años, para que esa célula evolucione. Se plantea que la evolución de la célula ocurrido a lo largo de extensos periodos geológicos a medida que las condiciones ambientales han cambiado a lo largo del tiempo. Las células y los organismos que las albergan han experimentado procesos de adaptación y selección natural, lo que ha llevado a la diversificación y evolución de la vida en la Tierra. Es increíble, es increíble que no haya una intervención divina, ¿verdad? Me refiero a eso. Sí. Los primates. Esta sección hace referencia justamente a los primates, un grupo de mamíferos al que pertenece la especie humana. Ahí está el hombre. Los primates incluyen tanto a los simios, los chimpancés, los gorilas, como a los humanos. La mención de las primeras sugiere justamente su importancia en el proceso evolutivo que condujo al surgimiento de los seres humanos. El hombre proviene de una especie de primates.
Y cuando se convierte ya en una especie de hombre, ya es un homínido. Y el homínido, por la hominización, es el proceso justamente del origen del hombre actual. O sea, ese proceso en que se fue dando ese camino para llegar al ser humano. Después va a ser otra la pregunta. Después va a ser si existe un solo camino, como sostiene la iglesia, o si existen varias vertientes de seres humanos. El Plioceno sería entonces la etapa decisivo en el proceso de hominización. El Plioceno, que es la época geológica que ocurrió hace aproximadamente entre 5 y 2 millones de años. El ser humano, mejor, aclarando un poquitito, el hombre en que empezaba a evolucionar sería el hombre primitivo, se dio justamente hace 5 millones de años. Y eso está demostrado. Ya empieza a diferenciarse de los demás primates. El Australopithecus. Y entre 5 y 2 millones de años. Se sugiere que este periodo fue decisivo en el proceso de hominización, es decir, en la evolución de los homínidos hacia formas más similares a los seres humanos actuales. Durante este periodo, este tiempo, se produjeron importantes cambios anatómicos y comportamentales en los antepasados humanos. Hubo mucho cambio. El Homo sapiens. El término Homo sapiens se refiere justamente a la especie humana moderna. Esta sección probablemente también verá, explora justamente el surgimiento y el desarrollo del mismo como una etapa crucial también de la historia evolutiva de los seres humanos. Y ahí en esa época se empezaba a discutir. El debate justamente era si existía un eslabón perdido que unía justamente a los seres humanos modernos de los seres primitivos. Se reconoce a Homo sapiens como una especie única que ha demostrado habilidades cognitivas y culturales altamente desarrolladas. El hombre, el ser humano, es el único ser que tiene cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es la transformación de lo natural a lo artificial, de lo natural a la obra humana, a lo cultural. Natural, cultural se oponen. Natural en cuanto a cómo estaba antes y cultural ya a través de la intervención del ser humano. Proceso de complejización y de convergencia. El proceso evolutivo ha implicado una complejización creciente de los organismos y una convergencia hacia formas más avanzadas. Es como que tendía hacia algo más perfecto. A medida que las especies evolucionan, se producen cambios en su estructura y función, y algunos rasgos pueden converger en diferentes linajes evolutivos, lo que sugiere una adaptación similar a condiciones ambientales específicas. Monogenismo o poligenismo. El monofiletismo es un concepto en biología que se refiere justamente a la idea de que todos los seres humanos actuales y extintos comparten un ancestro común. O sea, es un solo ser primitivo del cual proviene todo, que no existen muchas vertientes. Implica que todas las especies se originaron a partir de un único linaje evolutivo. Esta es la postura más aceptada por la Iglesia, dicho sea de paso. Lo que se rechaza es que hayan existido varios tipos de hombres primitivos que tuvieran vertientes distintas, a eso se refiere, como, o el poligenismo.
La paleontología parecería inclinarse justamente hacia el poligenismo, varias vertientes de seres humanos. Aquí se menciona que la evidencia paleontológica, es decir, los fósiles y restos de organismos extintos encontrados en el registro fósil, parece apuntar hacia la idea de que las especies pueden haber surgido a partir de múltiples linajes evolutivos, lo que podría sugerir el poligenismo. Ahora, el tema es, ¿por qué hay oposición? ¿Por qué es que algunos sostienen el monogenismo y otros sostienen más el poligenismo? O sea, ¿cuál sería la dificultad de aceptar un poligenismo? De que si no se anularan, porque se anularon, no se anularan los distintos tipos de hombres primitivos. O sea, hoy en día habrían distintos tipos de hombres, no solamente el Homo sapiens sapiens, sino que otro tipo de hombres. El Homo sapiens, por ser muy inteligente, ¿verdad?, empezó a eliminar al resto. O también a mezclarse, de hecho. Hay lugares y hay evidencia de esto por estudios genéticos, de cómo se originan de repente ciertos pueblos de ciertas zonas por la mezcla de este tipo de hombre con el otro. O sea, bueno, los que sostienen el poligenismo. Los que no, no, es un solo camino y es un solo origen del hombre. Y el hombre es único en el universo, por decirlo, ¿verdad? Privilegiado. Sería el monogenismo. Las leyes de la genética. Se hace referencia justamente a las leyes de la genética, que son los principios y patrones de herencia de los caracteres biológicos de una generación a otra. Las leyes establecidas por Mendel en el siglo XIX proporcionan una base para comprender cómo se transmiten los rasgos hereditarios y cómo se pueden dar variaciones en esas especies, porque hubo mucha mezcla. Estaba este, el pitecántropo, Pitecos mono antropo hombre, una especie de hombre mono sería, ¿verdad? Existió alguna vez. Y eso se sabe por el tema de el estudio paleontológico de los fósiles. Y este ser desapareció, lastimosamente desapareció de faz de la Tierra justamente por que tenían también una inteligencia un poquitito elevada, y que tenía una tendencia también a evolucionar como el ser humano. Pero que no lo ha hecho, no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque el hombre se empeñó en desaparecerlo de la faz de la Tierra, el pitecántropo. El monogenismo parece cierto. Nuestro texto otra vez va tendiendo hacia algo. Esta afirmación indica que el monogenismo, la idea de un origen común para todas las especies, parece ser más probable o verdadera, según la información disponible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tema del origen y la diversidad de las especies ha sido objeto de debate y estudio en diferentes disciplinas científicas. Sí. El desarrollo del psiquismo humano. El Homo sapiens sapiens, nosotros, espero, la evolución somática se detiene. ¿Será? ¿Será que la evolución ya se detuvo y el hombre no va a ser más de lo que es? También, por supuesto que hubo mucho debate y existen debates y habrán más debates sobre el tema. ¿Será que, hablando en un lenguaje religioso, teológico, Dios creó al hombre y ya se detuvo esa creación? Hasta ahí llegamos, por decir. Sí, alguien creo que quiere hacer una intervención, puede hablar nomás sin ningún problema. O me pareció nomás. Bueno, Bergson, justamente quise poner una obra de Bergson sobre el origen del hombre.
Él sostiene de que no, esto no tiene fin. Esta evolución no tiene fin. La evolución humana es ilimitada, dice Bergson. La vida, él habla de la vida, porque es vitalista, filósofo vitalista. La vida del hombre no tiene un fin, o sea, la inteligencia y la creatividad del hombre no tienen un parangón, un, un límite. Es ilimitado o ilimitada la evolución del hombre. Es interesante el planteamiento. Y de hecho que muchos otros filósofos lo consideran también de esa forma. Por supuesto que son especulaciones, elucubraciones de los filósofos que sostienen que esta evolución no ha concluido para nada, para nada. Por eso que no le podemos definir plenamente al hombre. Por eso que se considera al hombre un ser inacabado. ¿Por qué? Porque no podemos decir esto es el hombre. Porque cuando vos decís esto es el hombre ya ha cambiado. El hombre platónico, el hombre aristotélico, el hombre cartesiano y otros. Después al final ya no buscaban qué es el hombre, sino que cada uno hace su ser, o sea, descubre su ser. Los existencialistas están en busca, cada persona de forma individual está en busca de su sentido. Vamos a leer un texto también con respecto a eso más adelante. Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. La evolución somática, o sea, del cuerpo, el físico, habría alcanzado un punto de estabilidad o de tensión, centrándose ahora en el desarrollo del psiquismo o la mente humana. ¿Será que hasta ahí llegamos? Veremos. Esto no lo veremos, realmente no lo veremos. Bueno, nosotros ya no, tal vez. Bueno, de hecho que no. Se inicia el proceso evolutivo del psiquismo humano. A partir de la especie Homo sapiens sapiens, se inició un proceso evolutivo específico relacionado con el desarrollo y la complejidad de la mente humana, es decir, del psiquismo. De hecho que nosotros notamos muchos cambios. En la historia de nuestro país, nomás luego, vemos que la población está cambiando, cambia muchísimo. Esto diría el mismo Popper, que, con sus teorías falsacionistas, ¿verdad? Estos cambios se dan todos los días, a cada momento. Este proceso ha sido fundamental para el desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de los seres humanos. La socialización y el desarrollo psíquico del hombre. Se plantea justamente la importancia de la socialización en el desarrollo psíquico de los seres humanos. La interacción social, el aprendizaje cultural y las relaciones humanas influyen en ese desarrollo de las habilidades cognitivas y emocionales de cada individuo. De hecho, que hemos cambiado muchísimo a nivel del psiquismo en nuestro país, en la educación. Ha cambiado mucho. La perspectiva actual es muy distinta a la antigua, por cierto. La socialización en los hombres, acelerada por su poder de reflexión y libertad. La socialización que permite justamente ese desarrollo en el relacionamiento de las personas, ya sea culturalmente hablando, ¿verdad? Hace crecer, hace desarrollarnos más, hace acelerarnos ese aceleramiento, ¿verdad? Acelera debido a su capacidad de reflexión y libertad que posee. Estas características les permiten interactuar y adaptarse de manera más rápida y flexible a su entorno social, influyendo así en su desarrollo psíquico. El neolítico. Está el paleolítico y está el neolítico. La diferencia entre paleolítico y neolítico sería justamente eh, como lo sostiene Carlos Marx cuando hablamos de sedentarismo. Carlos Marx dice que el sedentarismo fundió a la raza humana. Porque cuando se empezaron a establecer en ciertos lugares y crearon civilizaciones, entonces se empezaron a valorar la tierra.
Y el que tenía más, por supuesto que se creía más. No era más, sino se creía más. De hecho, que era más porque tenía más, o sea, tenía poder. Pero el ser humano es igual en el neolítico. Y en el paleolítico eran pueblos de sobrevivencia, eran pueblos que recorrían, más vale, ¿verdad? De subsistencia. Los guaraníes, cuando se acababa la comida en un lugar, entonces buscaban en otro. Eran nómadas, el nomadismo. Los guaraníes eran seminómadas, ya empezaban a cultivar la mandioca y otras cuestiones. Entonces, el, el ejemplo en Paraguay de la época paleolítica serían los indígenas chaqueños, antiguos. Y del neolítico, un poco ya, en partes, los guaraníes, un tanto, porque tampoco crearon ni civilizaciones. Bien, el neolítico se refiere a un periodo de la prehistoria caracterizado por el inicio de la agricultura y la domesticación de los animales, lo que llevó a cambios significativos en la forma de la vida humana, como el establecimiento de comunidades sedentarias y el desarrollo de la tecnología. Razas humanas. Las razas humanas que son variantes de especie de Homo sapiens. Ahí hablamos de Homo sapiens. Ya no hablamos de hombre del Neandertal, de otros, de Cro-Magnon, no. Hablamos del Homo sapiens sapiens y sus características distintivas, ¿verdad? Físicas, por la cuestión de raza. Hoy en día ya no se puede hablar de esto, parece, ¿verdad? Pero voy a tener que decir raza negra, raza blanca, raza amarilla, raza roja. Bueno, son las razas. Es importante tener en cuenta que el concepto de raza ha sido objeto de debate y que la diversidad humana no se limita únicamente a la apariencia física actualmente. Más vale, más vale. El proceso de socialización, expresión del desarrollo psíquico del ser humano. El hombre, a través del lenguaje, va expresando sus ideas. El lenguaje es lo que le hace, bueno, de hecho que a través de los, estoy utilizando teorías de Heidegger, de Martin Heidegger y otros filósofos del lenguaje que justamente tratan y sostienen que el lenguaje es lo que permitió, y la socialización más vale, el lenguaje para comunicarle a otro, porque el lenguaje no es para uno, sino es para los demás, el desarrollo psíquico humano. A través de la socialización, las personas adquieren conocimientos, normas, valores y habilidades que influyen en su desarrollo personal y su participación dentro de la sociedad. Entonces, eso es lo que permitió el desarrollo humano. Ludwig Wittgenstein, ustedes vieron, creo que ya vieron epistemología. Ludwig Wittgenstein en el Tractatus, no sé si recuerdan, él escribió la obra por medio de aforismos, afirmaciones, y hablaba del mundo, y hablaba de los objetos, pero no me refiero tanto a ese debate de objetos y mundo, porque el mundo es el conjunto de objetos, o sea, de hechos, de lo que acaece, dice Ludwig Wittgenstein. No me refiero precisamente a eso, sino a su frase que dice, eh, cuanto más uno expresa lo que tiene en la mente, ¿verdad? Más acrecienta su mundo, o sea, más desarrollo psíquico existirá. Ahí ingresa otra persona. Un ratito voy a permitir que ingrese. Que casi se me va, casi se me va. Ahí está, perfecto. Bien, aquí se afirma que el proceso de socialización, la integración entre individuo y sociedad y cultura, es una expresión del desarrollo psíquico humano. A través de la socialización, las personas adquieren conocimiento. Ya, esto se fue, ya fue leído. Sí. ¿Hasta dónde y cuándo continuará el desarrollo psíquico humano? De lo que hablaba hace rato. Y también esta pregunta sobre el futuro del desarrollo psíquico.
Se cuestiona hasta qué punto y durante cuánto tiempo se continuará evolucionando y desarrollándose el aspecto psíquico del ser humano. Y ni qué decir físico, ¿por qué no? Directrices decisivas de la humanidad y el hombre futuro. Esta pregunta se plantea la existencia justamente de que si hay caminos o elementos que determinen justamente ese andar de la evolución del hombre, que pueden influir justamente en el futuro de la humanidad y el desarrollo del hombre. Se dice que hay factores o fuerzas que podrían ser clave para moldear el destino y la evolución de la especie humana. El fin, o mejor, el principio antrópico. Tema importante para la comprensión del hombre y su puesto en el mundo, puesto en el cosmos, dado en el mundo. Se destaca el principio antrópico como el tema relevante para considerar al ser humano y a su posición en el universo. El principio antrópico es una idea que busca explicar las características particulares del universo y su relación de la vida del ser humano en este planeta. ¿Será que es el único en el universo? De hecho que durante mucho tiempo en la historia de la civilización humana se pensaba que era el único. Y se decía en la Edad Media que el ser humano o el planeta Tierra era el centro del universo. ¿Por qué la Tierra es el centro del universo? Y porque el hombre está ahí. Se refiere a la noción de que las leyes y condiciones del universo se ajustaron para que exista la vida en este planeta. Y que aparte de la vida exista la inteligencia humana. Todo se fue dando para que el ser humano se desarrolle en este planeta. Pero tanto azar pudo ser así. Se plantea que si las constantes físicas o las condiciones iniciales del universo fueran diferentes, ¿será que la vida no sería posible en el planeta? O igual nomás. ¿Cómo sería la vida? Y si existe vida en otros planetas, ¿cómo sería la vida en esos planetas? De la misma forma, admiración ante tantas convergencias, tantas cosas convergen para que se dé algo extraordinario. Dice, aquí se expresa una sensación de admiración o asombro ante las numerosas convergencias o coincidencias que existen en el universo y que parecen haber permitido justamente la aparición de la vida y del ser humano. Esta admiración se relaciona con la complejidad y la armonía presentes en este cosmos, o sea, en este mundo, en este universo, como decía yo. Y nos quedamos asombrados, como decía Aristóteles, del mundo, el asombro ante el mundo. Y eso te hace reflexionar sobre el mundo, sobre el universo. Bien. Dos formulaciones del principio antrópico. Se menciona que existen dos formulaciones del principio antrópico. Estas formulaciones pueden variar en su enfoque y alcance, pero en esencia buscan explicar la relación entre el ser humano y las características del universo en que vivimos y por qué todas esas condiciones permitieron que exista la vida en la Tierra y la inteligencia humana. Aquí se hace referencia al principio antrópico terminal. Se plantea la idea de que la existencia de los seres humanos en el universo puede ser necesaria, mira, necesaria, para que éste tenga un propósito o fin, claro,
Si hay un propósito, si alguien le puso un propósito, un fin, por decir Dios, entonces fue necesaria. No digo que la existencia del hombre sea necesaria ante Dios, sino que si existía un fin en este universo y que el hombre fuera ese fin o pueda cumplir ese fin, entonces sí, la presencia del ser humano podría ser un aspecto esencial en ese desarrollo y en el destino del universo. Ahora está nuestro autor Valverde, Carlos Valverde, está atendiendo directamente a la religión. De hecho, que como ya sostuve, la antropología surge de la iglesia. Mero estudio de orígenes y desarrollo de la materia y la vida, insatisfactorio. Se argumenta que limitarse al estudio de los orígenes y el desarrollo de la materia y la vida es insatisfactorio en cuanto a las explicaciones científicas. El principio antrópico busca ir un poquitito más allá y explorar la relación entre el ser humano y el universo en un sentido más amplio, incluyendo aspectos como el propósito o el significado de nuestra existencia. Pero un significado amplio, no tanto un significado existencialista, filosófico existencialista, individualista, sino de toda la humanidad o de la humanidad toda. Bien, ahí culmina nuestro texto. Entonces, sí, perfecto. Vuelvo al curso. No sé si hay preguntas. Esta diapositiva dio un recorrido un poquitito sobre el texto de la clase que está aquí, en un lenguaje ameno, sencillo, fácil de comprender. Como estaba diciendo yo al principio de la clase, con este módulo no se pretende ser especialistas en antropología, sino hacerlo en un lenguaje ameno, que guste, que guste. No, no sé si va a gustar realmente, ¿verdad? O sea, no sé si gustó este texto, pero yo creo que se entiende, es entendible, creo, por cierto. Bien, vamos al tema de la subida del ensayo. No tiene fecha. Yo no le puse fecha. No quiero limitar, pero les pido que hagan y completen todo y envíen el enlace. Se envía el enlace. Voy a tratar de ver un poquitito desde otra perspectiva, por cierto. Classroom, aquí un poquitito. Ahí está. Bueno, ¿a qué me refiero desde otra perspectiva? Yo me auto matriculé como alumno con otro correo para ver cómo me aparece todo. Esta es la visión, ya. Y aquí veo la subida del ensayo. Bueno, aquí está el texto y voy a ver las instrucciones. Me aparece de esta forma. Bien, donde yo puedo subir mi trabajo. Aquí está en añadir o crear. Entonces ahí yo voy a agregar un enlace. El enlace de mi trabajo práctico o bien el trabajo práctico del grupo. No hay necesidad de que todos alcen el trabajo, todos suban el enlace, no. Prefiero que lo hagan los coordinadores de los grupos. ¿Por qué esta cuestión? Eh, para que yo vaya directo al grano y no esté buscando quién pertenece a cuál grupo, ¿entienden? Nada más por una cuestión de practicidad. Todos tendrán los puntos. Eso sí, en el material debe aparecer el nombre de todos los integrantes del grupo. Bien, mi propósito es que ustedes hagan el trabajo en documentos de Google. Me voy a ir a, me voy a ir a mi Drive. No le hagan caso por el Salamicue. El Salamicue vino a ver. Bueno, me voy a ir a la página principal. Sí.
Pepe Oinvite tema, sí, Pepe Oinvite, la hace cuestión fuera. ¿Cómo hago el material? Uno de ustedes nomás tiene que hacer, o sea, iniciar el trabajo. Uno de ustedes es preferible que sea la persona que va a enviar el trabajo. Famoso que hay en el grupo una persona que medio que entiende todo lo esto. Entonces le va a ser más fácil. Pero eso sí, todos tienen que participar en la confección, en hacer el trabajo. Le voy a mostrar cómo. De hecho que ya mostré la vez pasada, pero ahora voy a mostrar nuevamente. Bueno, me voy a ir donde dice nuevo, nuevo. Y acá me pregunta, qué quiero de nuevo? Una carpeta, subir un archivo, subir una carpeta luego, ¿verdad? Yo recomiendo elaborar una carpeta nueva para que no se te pierda. ¿Entendés? Por eso nomás. Si no se te va a perder, bueno, seguramente tenés luego una carpeta de trabajos de la maestría, por decir nomás. No tiene que ser así, precisamente. Crear. Bueno, ahí entonces ustedes o esa persona, y después eso cuando se comparte todos van a tener, obviamente. Aquí abro la carpeta y aquí vuelvo a crear otra carpeta, si quiero. No hay necesidad de que realmente tenga que ser así. Bueno, entonces creo la carpeta, en carpeta, entonces pongo el nombre de la materia, trabajos de antropología, por decir nomás, para que sea más ordenado. Filosófica. Sí, ahí está. Filosófica. Bien, entonces aquí creo la carpeta. Sí, bien. Buenos días. Entiendo, entiendo. La compañera pregunta si todos ven la presentación. Sí, sí. Sí, te sugiero, Carmen, que salgas de la reunión y vuelvas a ingresar. Eso es lo primario que hay que hacer cuando fallan nuestras cuestiones. Entonces, salís unos segundos, volvés a entrar y capaz que ya se resuelvan todas esas dificultades. Eso suele arreglar. Sí. Ok, y también les cuento que esto se está grabando, así que no hay problemas. Bien, ya creé una carpeta que se llama Trabajo de Maestría. Dentro de ella creé otro para la materia Antropología Filosófica, para que no se pierda nomás. Si no se te va a perder, si vos manejas todo. Yo sugiero, yo tampoco lo hacía, ¿verdad? Porque estos trabajos después les pueden servir para algo más adelante. Le doy otra vez a nuevo, ya tengo en dónde voy a guardar mi carpeta, perdón, mi trabajo. Entonces, creo documentos Google, crear. Sí, ahora excelente. Dale, Carmen, qué suerte, qué suerte. Entonces, ahí ya creo el documento Google y me voy a ir a traer la tarea. No importa. Ok. Oye, un ratito. Aquí. Sí. Yo nada más voy a copiar. Tiene que ser aquí. Sí. Nada más copié las instrucciones. Nada más. No tiene que ser así precisamente, ¿verdad? Pero Auer Copas Amuave te dije nada aprender. Bien. Elabora un ensayo sobre el texto, la tragedia, sí, el origen de la tragedia. Ensayo hoy. Bueno, aquí voy a poner en negro porque no estaba en negro. Ahí está, negrita. Y en negrita el título. Bueno, eso de hecho que está para guiarnos nomás. No va a estar así. El origen de la tragedia es una obra de el filósofo alemán Federico Nietzsche, que está ahí en la tarea, por cierto. Bueno, teniendo en cuenta los siguientes indicadores. Bueno, a esto no le vamos a hacer caso todavía.
Se envía solo el enlace, solo el enlace. Bueno, yo aquí voy a hacer mi tarea o la tarea grupal de forma colaborativa. Bueno, ¿y cómo le hago compartir a los compañeros para que también trabajen? Y aquí en donde dice compartir. Ahí en compartir, entonces, dice, allá voy, a ver, ya, no, ya voy, ya. Aquí en compartir le tengo que poner nombre para poder compartir mejor, dice. Entonces le pongo nombre, trabajo práctico, grupo tal. O poner directamente, puedes poner el nombre del grupo, ¿cierto? Entonces, ensayo, grupo tal. Ensayo sobre el origen de la tragedia y poco te más vea la era, pero Villa de Cacuazo se entera. Un nombre para el trabajo. Pepe y Pucuma, pero ustedes van a hacer correctamente. Compartir. Ahí sí ya quiere compartir. ¿Y cómo yo comparto con los integrantes de mi grupo? Suponiendo que el que está haciendo es el coordinador de los grupos, o sea, del grupo. Entonces, aquí escribo el correo de la persona, de mis compañeros. Entonces voy poniendo yo ahí la cuestión y ya puedo ir agregando los correos de los compañeros. Una vez hecho esto, por ejemplo, aquí tengo algunos, qué sé yo, mi grupo, ya ahí sube, mi grupo. Entonces le doy, y como editor, sí, acá es importante esto, como editor, no como lector, sino como editor. Y acá te vas a esa hoja ahí. Y si quieres poner un mensaje, poner un mensaje. Y acá le das enviar. Yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Porque estos son desconocidos para mí. Bueno, en realidad son docentes conocidos, pero aquí le doy enviar entonces a Pepe ya un más tema sobre y correo cuerda. Y desde ahí, desde ese correo que les llega, ya van a entrar para editar el trabajo. O incluso si vos les das a enviar, no importa que no reciba, pero después vos al copiar el enlace, mira, copiar el enlace, ya van a poder hacer eso. ¿Sí? Copiar el enlace y le envías a tu compañero por WhatsApp a Pepe, hoy qué tal, ya por maravilla. Bien, entonces esta es la forma de hacer formar los grupos, o sea, trabajar en grupo. Y aquí ya van a empezar a trabajar. Y les voy a mostrar cómo se va a hacer, para que sea la forma más fácil posible, más fácil del mundo posible. Para enviarle al profesor después el enlace, vamos a entrar aquí en compartir también, compartir, y al profesor le vas a compartir. Y acá donde dice cualquier persona con el enlace, aquí, tenés que ponerle como comentador para enviarle al profesor. O si quiere ponerle editor, no voy a agarrar, voy a borrar lo que es de vos, ¿verdad? No. Entonces le pongo editor. Con esto luego ya aquí, y le copio el enlace, con esto ya pueden trabajar y editar tus compañeros también sin ningún problema. Así está correctamente, es mucho más fácil. Bueno, esto mismo entonces yo llevo a lo donde hice subida de trabajo práctico. Aquí tengo que entrar en, no me aparece todo. Ah, ahí estoy como profesor, ¿cierto? Aquí, aquí estoy como alumno. Entonces, aquí donde dice añadir o crear el trabajo, le doy enlace. Le pego el enlace, le doy añadir enlace. Ah, Pepe ya entregado, ma. No se ha podido añadir el enlace. Eres papel ahí. No se ha podido añadir asignado. La verdad que no sé. Mira, muy bien. Enlace. mm, ya. Bueno, perfecto. Ya sé que no se puede, entonces. Voy a probar con un archivo. Añadir o crear archivo. Archivo. Y el archivo que voy a enviar. Ah, no, va a ser el archivo enviado. Yo quería con el enlace. Tenía que ser el enlace. Está creando el documento. No, no me convence.
y ya estoy sabiendo por qué. Ya me estoy dando cuenta por qué está rechazando. Sí, está, está. Bueno, vamos a hacer la siguiente manera. Se copia el enlace. Perfecto. Copiamos el enlace y me voy a la ofimática Word, a la ofimática Word. Un momentito. Copié el enlace. Me voy a la ofimática Word y sí, ¿por qué no estoy haciendo bien las cosas? Ahí creo que no está saliendo claro. Mostrar nomás lo que me está costando, mostrar. Enseguida voy a lograr. Sí, está. Bueno, me voy a la ofimática Word y pego ahí el enlace. Perfecto. Enlace activo. Guardo el enlace, guardo con el nombre de trabajo, de grupo, lo que sea. Grupo uno, grupo 3 y recuerden siempre con sus integrantes. Bueno, y ese no va a ser el trabajo, solamente va a ser el enlace. ¿Se dan cuenta? Para que me envíen solamente el enlace. ¿Por qué quiero que solamente el enlace me envíen? Por si hay alguna corrección. Entonces no estemos con trayendo, llevando, sino que cambian nomás lo que se tenga que cambiar ahí en el archivo que están trabajando. ¿Entienden? Y no le suelten a ese archivo. Es por eso. O sea, que sigan trabajando el archivo original que está en Drive y que no se dificulten por otras cuestiones. Ya, es por ese tema. Entonces, para subir, y aquí en la entrega, voy a mostrar nuevamente, aquí en la entrega, ustedes suban archivo. También podemos poner de esta forma una opción. Y ustedes me van a decir, profesor, ese es el que nos conviene más. Aquí dice añadir un comentario. Bien, el comentario todos lo ven. Entonces vos podés poner tu enlace aquí. Grupo uno, por decir nomás. Grupo uno y el enlace envías y ya está enviado el trabajo. Grupo 2, grupo 3, ¿entienden? Ahí nomás. Porque yo desde ahí también voy a poder ver el trabajo práctico de cada uno. Díganme ustedes cómo le va a resultar más fácil. Yo creo que este último, yo creo que este último. Y les digo por qué no está queriendo enviar el enlace aquí. Por el tema de no pertenecer. Yo estoy utilizando la cuenta institucional de la facultad y es que no permite la entrega de algunas cuestiones del enlace, de los enlaces. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Les parece que esta va a ser la mejor opción? Ahí donde dice comentarios y enviar con el enlace. Grupo uno y el enlace. Obviamente que dentro del enlace va a estar el trabajo.
en Drive, en Drive. Bueno, voy a tratar de irme otra vez al archivo, elabora un ensayo, sí. Y ahora sí el ensayo en sí mismo. Bueno, aquí elabora un ensayo, le puedes dejar como título o directamente el ensayo ya tal cual, que sería el origen de la tragedia. El origen de la tragedia, Federico Nietzsche, Tráfico y gusto, Tajina. Y vamos a ver, vamos a ver. No es fácil de leerlo. Ese no es el problema. Les voy a mostrar que ese no va a ser el problema. Bueno, después arreglan todo esto. Ensayo sobre el origen de la tragedia. Bueno, me voy al texto en sí. Al texto en sí. Aquí está. Recuerden que es colaborativo. El texto tiene 17 páginas y es más un resumen. Bueno, no tienen que hacer de todos, ¿entienden? Si pueden hacer de todo, hagan de todo el texto. Si quieren hacer de una parte nomás, si quieren hacer de una parte nomás, magnífico, no hay ningún problema. El lenguaje es denso, les cuento, es muy denso, difícil de leer. Pero mira, si cada uno toma una parte, esta parte por decir, son 3 páginas, 2 páginas y media en realidad, le doy copiar, ¿ya? Y me voy nuevamente a la inteligencia artificial, que es el chat openai.com. Voy a escribir aquí, un ratito. Voy a escribir de nuevo. Chat openai.com, ¿tá? Y me lleva a esta interfaz. De hecho, que si entras por primera vez, tenés que autenticarte, mejor dicho, tenés que registrarte. Yo voy a salir de mi usuario. Salir de mi usuario. Así va a aparecer la primera vez. chatopenai.com. Bueno, aquí dice cualquiera puedes poner. Si quieres que querés loguearte directamente, sin ningún problema, se va, de hecho que se va a registrar. ¿Con qué correo podés hacer? ¿Querés hacer? Con Google, con ese correo y pagas unos $100 y ya podés usar. No, mentira, es gratis. Es gratis. Te cuento. Aquí abajito entonces ya vienen las preguntitas, ¿verdad? Para el chat. Bueno, ¿qué le puedo pedir? Ya copié el texto, ya tengo el texto. Mira, explica brevemente el texto. Si le quieres poner que explique de forma extensa, también funciona. O sea, y depende de vos nomás. Que es lo que tienes brevemente que no me acepta. Ahí dice brevemente, tremente dice. Bueno, brevemente, el texto, 2 puntos, y eso nomás tenés que pedirle ya con el texto. Y deja que se divierta. Va a tardar seguro un poquitito en leer y ya va a empezar a escribir. Mira, te explica de una forma sencilla todo. Ahí está. Si quieres que te explique de forma más larga, hace y ya. Esto vas a leer y tu ensayo va a ser muy fácil. Si vos le pedís que te haga un ensayo de eso, también te va a hacer, no sé, yo no voy a controlar eso. No le cuentes nomás al profe, ¿verdad? Que le vas a mandar a hacer un ensayo. Escribe un ensayo sobre el texto. No le cuentes nomás al profe. Le pego el texto
Se fue mi F12, ahí. Y empieza el ensayo. Sí, la verdad que hay que quitarle ciertas cosas, como donde dice, aquí por ejemplo dice, eh, en resumen, esto hay que quitarle porque famoso que te dice en resumen, en conclusión, se le quita eso. Y no, yo creo que no, yo creo que no. Hay ya software que se utilizan para esto, pero yo creo que no, aún no. Yo sí me he dado cuenta, no, no, mentira, sin problemas. Esto te va a facilitar la vida, te cuento. De hecho que vas a darle las indicaciones exactas y vas a leer el material. Yo opto por esto porque de hecho que el alumno va a leer el material y es lo mismo. Esto te explica un texto filosófico muy denso, porque Nietzsche escribe de una forma terrible, o sea, muy profunda y también muy alocada. Entonces es muy difícil de comprender. Tenés que tener estudios básicos de filosofía para poder entenderle a este señor. Opté por este texto porque me encanta. Bueno, y bueno, iba a poner otro, pero decidí por este y decidí también hacer con el desafío de la inteligencia artificial, con una herramienta que hoy en día debemos utilizar. Debemos utilizar. Bueno, no sé. Sí, excelente. El chat GPT muchas veces no te quiere dar la fuente, pero puedes pedirle. De hecho, que la fuente va a ser el texto. Sí, 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 por supuesto. Cita las fuentes de consulta del ensayo. Puede que no me dé, lamentablemente, bla, 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 bla. Pero hay otros que dan. Y quería yo referirme también a este tema. De hecho, que acá se basa en el texto El nacimiento de la tragedia. Y es la fuente, la única, creo. Entonces se le puede pedir, elabora dicha fuente en formato APA. Otra vez no me hace esa cuestión, pero me hace, acá está. No, me pide nomás cómo hacer. Se le está bloqueando todas esas herramientas que antes tenía. Pero hay otras formas. Hay otras formas. Aquí yo no voy a pedir, de hecho, porque es un ensayo, no voy a pedir la fuente. Y sabemos que se refiere al texto. Pero para otras cuestiones, yo me puedo ir a la página que se llama poe.com. Poe.com. Ah, perdón, no estoy mostrando. Poe.com. Ahí está. Poe. P-O-E. Bueno, ¿qué es poe.com? Y poe.com yo creo que es mejor otra vez que el chat GPT. ¿Por qué? Porque le incluye al chat GPT. Ahí está. Y a otros. Este también requiere una especie de registro con el correo al igual que el otro. Es muy fácil, de hecho. Entonces yo aquí opto por el que más quiero. Pero para la fuente no voy a utilizar el chat GPT. ¿Por qué? Porque no me da esa cuestión. Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a traer, no, de hecho que el ensayo no requiere fuente, pero yo igual llevo para ver, control C, para ver qué podemos hacer con respecto a la fuente. Voy a utilizar la inteligencia artificial que se llama Sage o más y que es limitado Claude. Ahí dice que ya usé lo suficiente. Bueno, ahí está. Claude. O Sage o Claude. Claude sí te da la fuente. Bueno, entonces le voy a pedir. eh, cita las fuentes de consulta del ensayo
y ahí pego mi ensayo. Ah, no se está mostrando, perdón, 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 perdón. No se está mostrando. Bueno, 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 bueno. Voy a tener que hacer de nuevo. Bueno, la orden de hecho que fue cita y puse mal, ¿verdad? Sí. Cita las fuentes de consulta del texto y le puse el texto. O sea, el ensayo breve. Vuelvo otra vez. Y la orden fue cita. Y puse mal, ¿verdad? Cita las fuentes de consulta. Cita las fuentes bibliográficas en el estilo APA. Bibliográficas. Bueno, ahí está. Del ensayo. Y ahí empieza el ensayo. No se citan las fuentes específicas, bueno, pero debe haberse, ¿eh? Le encuentra al lado, ¿eh? Y ahí me citó unas cuantas fuentes de consulta. Y encima del lugar donde se extrajeron, ¿verdad? Sí. ¿En qué parte? Los atributos y símbolos de Apolo. Bueno, ahora yo le puedo incluso pedir que me ubique las fuentes, así como hizo aquí, ¿verdad? Pero en partes, del lugar en donde fueron utilizadas esas fuentes. Entonces, eh, ubica en el texto dichas fuentes, en el ensayo, dichas fuentes, en formato APA. Puede que no me haga, ¿eh? Puede que no me haga. Ah, no, no me hace. Pero suele trabajar, suele hacer. Se intenta, se procura y entonces te ubica. Ahí me dice cómo tengo que hacer, ¿verdad? Pero no me dice que me haga. Bueno, vamos a pedirle que haga. Ah, ahí se acabó el tiempo. Sí. Esta inteligencia que yo utilicé es limitado por eso. Pero con dos, tres preguntitas ya igual puedo salvar la situación. Sage también hace lo... Sí, 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 exactamente. Sí. Exactamente, Juan Ángel, exactamente. Es un ensayo simple. No hay complicaciones ahí, no hay tantos criterios a tener en cuenta. Es libre. Aquí lo que se quiere es que uno lea el material y bueno, y también extraiga lo mejor de cada uno. Incluso cada uno puede poner un comentario y entendemos eso como un ensayo, ¿entienden? Un párrafo cada uno, no sé, dependiendo de la cantidad de integrantes también. Y como dice máximo hasta tres, quiere decir que permite uno y dos y tres. ¿Te das cuenta? O sea, no es exigente. Yo trato de que el trabajo sea lo más fácil posible para que no se les acumule. Y si en el caso en que se les acumula, igual que sea de fácil realización. ¿Por qué? ¿Por qué el tema? Porque para sacar rápido el tema de los puntajes. Porque esa es la dificultad que encontramos en las maestrías que estamos realizando este año a nivel, o sea, en la versión virtual. Tenemos muchos tropiezos en ese sentido con el tema de las entregas, que es, obviamente, que es una realidad en todas las maestrías que se abrieron este año, ya sea en San Pedro, en la Casa Central, en cada cupé,
en San Juan, en Santaní, tenemos la misma dificultad. Es en ese sentido, facilitar al máximo posible la realización de esto. Te cuento que yo en el 2001, cuando empecé mi maestría, eh, hacíamos ensayos y eran individuales, pero era presencial por el tema. Y bueno, nos matábamos también haciendo, pero eso sí, hacíamos y hacíamos todo lo posible. No dormíamos, como dicen ustedes, y para terminar un trabajo, porque ahí sí nos limitaba. Yo trato también de ser en ese sentido flexible para que hasta el último día se entregue. Y yo decía la vez pasada, creo que ya dije, hasta una semana después que se entreguen todos los trabajos. Y también eso implica también mucho sacrificio. Bueno, sí, sí. No, no, de este trabajo no. Es nada más la entrega. Sí. Buena pregunta, Juan Ángel. Buena pregunta. Solamente se entrega. Sí. Sí. Sí, entiendo. Por eso yo decía que cada uno agregue la parte que le explicó prácticamente el texto que mandó a hacer al chat GPT. O sea, cada uno va a agregar su parte y obviamente que va a tener que leer para poder sintetizar en un párrafo o dos párrafos, entendiéndose, ¿verdad?, de cómo van haciendo el trabajo práctico. Y cada uno hace, sí, de hecho. Entiendo tu preocupación, pero sí en la monografía va a tener defensa. Es el trabajo que va a tener defensa. Y el próximo también, el próximo trabajo del próximo sábado, también va a tener una pequeña argumentación. O sea, una presentación. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 por supuesto. Es medio robótico todavía. Sí, exactamente. Bien, ¿no? Sí, sí, no, ese falta corregir, sí. Los trabajos por lo general tienen 5 puntos, los trabajos de proceso. Ya sea vez pasada, la participación en el foro, este trabajo y los siguientes van a tener un puntaje de 5 puntos. 5 puntos. Y el trabajo final tiene un puntaje de 20 puntos. Así es. Bien, no sé si hay más preguntas. Voy a cortar la grabación.